Hola, esta es una hora perfecta para visitar al estudio. Avísenme si se escucha bien, si se ve bien, si no se corta y así. Esta es la ventanita que hay desde la parte de arriba y es la hora en la que da el sol muy bonito. También el formato es bien extraño y son tiempos muy extraños. Yo preferiría que a todos los que veo así, con que estoy saludando, uno a uno, mientras. Pero si me pueden ir haciendo preguntas también, esto es como más normal, de alguna manera, eh, sobre proyectos, pero también sobre cosas que vean, como de qué es eso que está ahí o cualquier cosa, pues sería más rico como que fuera una conversación y interesante también porque hay muchos que no conozco. Les doy un tour para empezar, ¿no? Esa es mi ventana. Ahorita voy a bajar. Estaba editando hace un ratito, entonces también tengo como, a veces pongo el blackout como para que pueda ver la pantalla. Esta es una mesa como de trabajo que tengo, donde como que ahí es como de las cosas como más como de corte o dibujo y así. Este es como el espacio que tengo, que es realmente el que uso más, que es donde uso la compu, donde edito, donde también leo o reviso cosas y donde estoy como viendo proyectos y básicamente y también poniendo música. Esto no es nada, son los papeles que están muy arrugados y están esos troncos ayudándoles a estirarse. Y aquí hay muchos chunches. También, de nuevo, si ven algo, como que me vaya por ahí y me voy. Básicamente muchos materiales que a veces cuando estoy haciendo cosas por acá, necesito algo de por acá. O me acuerdo que tengo algo que me funciona, como unos lentes para ver directamente al sol, por si necesito que no me queme la retina. Sí, vivo en el... No, bueno, más bien este es mi estudio. En algunas veces sí me quedo y en algún momento sí viví un ratito. Cuando... Pero sí, de hecho, a ver si se ve. Aquí se ve un poco del edificio que es... Tengo el estudio aquí desde hace 4 años, más o menos. Y es increíble, es un proyecto muy... Si no lo conocen, yo tampoco lo conocía mucho cuando apenas empecé a estar aquí. O sea, es del 49, ¿no? Es el primer proyecto de Pani justo cuando regresa de Europa y aquí pensaban hacer como un montón de casas como más residenciales y Pani les dice, no, vi estos otros proyectos en Berlín y en otros lugares. Él venía siendo un asistente de Le Corbusier, con muchas ideas y es básicamente el primer proyecto social como familiar de Latinoamérica. Y tiene una cosa muy curiosa que también ahorita vamos para abajo, que es o sea, es en 2 pisos. Y, o sea, es como un Tetris, o sea, como que o sea, este depa va para arriba y el de al lado va para abajo y se va como acomodando. Y tiene como muchos lugares verdes que en realidad son públicos, o sea, es como una combinación muy rara entre lo público y lo privado, y incluyendo también una alberca que ahorita es o sea, como que es baratísimo además, o sea, como que toda la parte de abajo además está llena de comunidad. La gente de acá pues es gente que ha vivido desde hace muchos años, entonces como que o sea, yo soy de la Ciudad de México y es en realidad como la primera vez que como que siento que como que hay un sentimiento de comunidad como muy fuerte aquí. Está muy padre. Al principio me parecía como un espacio difícil como estudio, o sea, como ven, tengo como muchas cosas apiladas, ahí tengo obra, por allá también hay otra bodeguita, pero como cosas de embalaje y así que apenas si caben, ¿no? O sea, como que ocupo todos los espacios posibles, de allá hay como herramienta,
como más pesada, ¿no? O sea, como materiales de cosas y demás. Pero pues todo está así como apilado, ¿no? O sea, está bastante alto, entonces aprovecho y pues ahí van apilados pues también con unas pinturas, ¿no? Y un respirador. O sea, como que he intentado aprovechar como el espacio, a pesar de ser chiquito. Y la parte, pues, de sentirlo como un contexto también como muy, no sé, como muy tranquilo. Es como muy tranquilo, pero al mismo tiempo se siente como muy social también. Me ha hecho pensar que es como un estudio bastante bueno, o sea, a pesar como de esta cuestión del espacio. Ahorita tengo, igual vamos para abajo, ahorita tengo como todo ocupado por estos pedacitos, ahorita les cuento. Pues básicamente ha estado, o sea, mi vida como con o sin COVID es como bastante parecida, a excepción de que pues básicamente los proyectos como que se han aplazado, pero también eso como que ha modificado que los tiempos son más largos para todo, ¿no? Y eso también ha estado bien, me ha hecho también organizar algunas cosas o darme cuenta que de ciertas prioridades, o trabajo casi siempre como en muchos proyectos al mismo tiempo y como que voy y vengo como entre cosas que en las que estoy, algunas de proyectos como específicos, otras que no tienen ningún fin, ¿no? Que nada más son como pruebas o demás, pero como que me ha dado también como espacio para probar muchas cosas que no son como el proyecto que tiene que salir ya porque la fecha viene, ¿no? Vamos para abajo. También si tienen más preguntas pueden seguir haciéndolas. Esta es una foto de un registro de una pieza que, o sea, la pieza se destruyó y entonces este tipo de fotos es, y aquí les puedo decir hola, ¿no? Esta es un fragmento de la que forma parte de los pedacitos que vieron. Básicamente, este fragmento, o sea, les enseño desde aquí, desde las escaleras. Los he podido justo sacar, los tenía como apilados y justo este tiempo como de no tener nada urgente me ha podido hacer como sacarlos del embalaje, volver a verlos después de, pues fueron desde el 2018 y fueron parte de una instalación y de un proyecto en el Museo Exteresa, que fue un proyecto individual, o sea, fue una exhibición individual que tuve, que se inauguró en 2017 y cerró como, no me acuerdo si mayo de 2018, en la que inauguramos, esta fue parte como de una de las salas, todo el proyecto en Exteresa eran como varios núcleos, que tenían que ver en realidad todos con una sola premisa, y es un proyecto que empecé en 2015 y que se concretó como invitación ya hasta 2016 y luego llevó investigación durante 2016-2017. El museo también cambió de dirección y hubo varios cambios. En algún momento pensé que no se iba a hacer y luego resultó que sí. Fue así como muy vertiginoso, pero al mismo tiempo ya como que había mucho, especialmente investigado, pero también trabajado. Y los núcleos que conformaban la exhibición eran como de investigaciones como alrededor del museo. Y fue porque en 2015 en realidad, a partir de otra exhibición, me metí a los archivos del museo, me trepé también a la cúpula, a la torre, o sea, conocí el museo como desde otro lado y encontré que más bien había muchos vacíos de información, siendo un espacio como muy interesante y muy cargado de historia, ¿no? O sea, está construido sobre el Templo Mayor, en el centro de la Ciudad de México. Después casi lo tumba un terremoto en 1845 y ese es como el primer evento que empieza como a detonar su deterioro y como su desintegración, porque después vienen las leyes de reforma y entonces se expropia y se vuelve un espacio militar, ¿no? O sea, se vuelve parte de como una base militar. Y también durante la Revolución se vuelve una enfermería, se vuelve después una bodega de hacienda, una imprenta, luego una escuela, o sea, por parte de la UNAM, una prepa. Después se queda olvidadísimo. Circe. Veo varios y no, la verdad es que no los he mencionado, pero como que no soy multitask. Y luego después se queda olvidado, se vuelve proyecto arqueológico en los 70s
y los cavan y deciden no excavar tan abajo, o sea, deciden porque se empiezan a encontrar cosas sumamente interesantes y porque también, como fui entendiendo poco a poco, o sea, muchas de las investigaciones también terminan realizándose desde la ciencia o desde las ciencias sociales, como por ejemplo si es suficientemente interesante porque no hubo otra atrás, ¿no? Entonces no se siguen hacia excavar a las partes del Templo Mayor porque ya había una excavación al lado, o sea, lo que ahora se abrió, ¿no? Que podemos ver como parte de las pirámides, y porque es un espacio como muy interesante, más bien de época de la colonia, ¿no? En donde se encontraron un montón de cuerpos, ¿no? De monjas, porque era una orden también como muy recia, ¿no? O sea, la dimensión, por ejemplo, de los muros tiene más o menos la dimensión del largo de un brazo, justamente para que en esta idea como de que no puedan salir. O sea, hay una cosa arquitectónica que se relaciona como con el cuerpo de una manera muy recia. Y bueno, y encuentran incluso unas esculturas que existen todavía en el museo, pero están como en un limbo porque las encuentran súper dañadas y entonces nadie las quiere, ningún museo las quiere, y entonces quedan en ese museo lo que se conoce como patrimonio por, ahorita se me escapa, por origen o por inmueble por origen o por defecto, no me acuerdo. Ahorita viene a mí, o quizá mañana a las 4 de la mañana. Pero, y así como varias cosas, de las cuales todas no tienen realmente información porque las enterraron, porque están rotas, etcétera, ¿no? O sea, la campana desapareció, el último registro es un poquito antes de la Revolución. Todo eso como que fue un proceso detectivesco que no, de alguna manera llega a mí naturalmente, no es tanto que lo busque, pero como que de pronto se vuelve un poco eso. Y esta pintura, o sea, este era un mural que pintó Jimeno y Planes en la nave, como, no en la nave principal, sino como en el coro. Y este fue un mural que se destruyó por completo, ¿no? O sea, sí no quedó nada. De hecho, Jimeno y Planes estaba medio salado, hizo también como un par de murales. Se le conoce más como escultor. Un mural, en este caso por terremoto, en otro caso se le incendió, ¿no? Pero este en particular no aparece en ningún registro, como dentro de sus murales, aunque varios han sido perdidos. Y fue en 2015 que inició el proyecto con esta imagen, porque mientras hacía otro proyecto y me hacía esta serie de preguntas y conocía el museo de esta manera y este lugar como haciéndole preguntas también, yo y el equipo curatorial de ese momento, Sofía Carrillo y Pedro Ortiz, ¿no? O sea, como que empezamos a buscar, me encontré un artículo que hablaba sobre un único boceto, pero no decía exactamente la sede, o no era claro, y entonces lo estuvimos buscando, como en qué acervo estaba, hasta que lo dimos con él, ¿no? Ahorita les enseño una imagen de cuando dimos con él. Y a partir, bueno, eso fue en 2015, 3 años después. Lo que hice para esa pieza en específico, lo que hacía la exhibición era regresar al museo todo lo que se había perdido, pero de una forma en la que removía un poco esa historia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la campana, volví a fundir una campana, pero le añadí pedacitos de armas y también de municiones a la fundición, en una idea como de repensar cómo volvería este objeto como después de esa historia, o sea, como en un presente paralelo, pero al mismo tiempo afectado por su propia historia, y a la que está decorada además con varios como símbolos de las campanas de varios siglos de la Ciudad de México y con también los logos de las armas que fueron fundidas. Por otro lado, las esculturas, lo que hice fue, andan por ahí arriba, ahorita se las muestro, hacer como las partes faltantes de las esculturas, pero justamente también combinándoles otras partes faltantes de esculturas de otros museos y otras colecciones, porque siempre se rompen unas partes muy parecidas, porque son las partes más frágiles tanto del cuerpo humano como de las esculturas que lo reproducen, ¿no? O sea, siempre son los brazos, dedos, ¿no? Una nariz, ¿no? Todo lo que sobresale. Entonces es como este imaginario como de la pérdida de una cosa es también la pérdida de muchas otras, ¿no? Y bueno, la verdad es que inauguramos en blanco estos muros,
se pintaron a lo largo de esos 4 meses que fue la exhibición. Invité a 2 artistas a colaborar conmigo, que fueron Eric Valencia y Manuela Romo, que estuvo increíble. Íbamos 2 veces a la semana por varias horas, no me acuerdo si 4, alrededor de 4 horas diarias, a pintar y a trazar. Y estaba basado en el registro del boceto, o sea, no hay un registro del original, y hay como decisiones que también tomábamos juntos. Y luego, cuando acabó la exhibición, esta pieza en particular pensé que se iba a desaparecer y me parecía como lo pertinente, dado que era como muy, muy específica haberla recreado como en el lugar en donde desapareció. Y yo pensé, como es fresco sobre tabla, o sea, pensé que le iba a dar así como dos guamazos y se iba a caer toda. Y resultó que y yo había como organizado. Además había habido toda una discusión, o sea, en varias pláticas que se hubo en donde se invitó a varios colaboradores, se discutió partes de la investigación de la exhibición y demás. Hubo toda una discusiones acaloradas sobre esa pintura, que ahorita les enseño cómo estaba antes. Y sobre que no desapareciera. Pero a la hora de que yo ya tenía como lista la cámara, a la hora de que empezamos como a golpear, todas estas partes que ven que se quedaron, en realidad, por más que le pegaba como varias veces y como dándole con bastante fuerza y por atrás, y estaba como que el registro era como trabajarlo, pero también como destruir la pieza. De pronto como que me di cuenta que pues no se quería terminar de ir y decidí pues parar. Entonces lo que he estado haciendo ahora, o sea, no tengo algo planeado específico para esta pieza más que haberla sacado del polvo, es que así como esta, ¿no? O sea, que la he estado conservando y he estado conservando los fragmentitos que también son muy frágiles, haciendo unos vaciados que también andan por arriba, pero estos también los ando trabajando, que trabajando es como un proceso muy chistoso porque en realidad o sea, básicamente les muestro. O sea, lo que estoy intentando es justamente ver que no está tan fijo como esto, que es en realidad un proceso muy placentero. Y conservándolo hasta que la imagen que realmente está fija se queda, ya puedo como conservarla bien, y los pedacitos pues también se quedan aparte, y es un proceso como cada vez que trabajo arriba y luego bajo y como que le doy un ratito y así, pero también hay como un proceso que me parece interesante, que es pensar que es toda una imagen como fragmentada en todos estos pedacitos, ¿no? O sea, cada vez que estoy intentando como checar la firmeza de la pieza, ¿no? De pronto se caen, y esos pedacitos que están ahí son también la imagen, ¿no? Es como que hay una cierta, o sea, como que la imagen termina estando explotada y fragmentada como hacia muchos lados, ¿no? Entonces está en potencia ahí completa, y el polvo que también, o sea, algunos pedacitos se terminan haciendo polvo, ¿no? Pero pues ahí está la imagen en potencia, ¿no? Entonces, solo que ya no la vemos. Y ese proceso me ha parecido como muy... O sea, hacerlo con calma ha estado muy, muy, muy a gusto. Les enseño, si quieren, la original para que también las ubiquen. Ahí andan algunos fragmentitos, o sea, estos son los vaciados a los que me refería, o sea, los fragmentitos que vieron abajo y varios. La idea es como conservarlos, porque son tan frágiles que, o sea, se deshacen. Entonces lo que hago es, pues básicamente hacer un vaciado para ellos, poder verlos como individualmente. Y anda, ese reloj a veces lo prendo cuando llego. Les enseño. Si tienen alguna otra pregunta también, a ver, me avisan. Voy a intentar hacerlo mejor por escribir con la mano. Creo que estaba checando justo.
A ver. Entonces, por ejemplo, cuando estaba el proceso de destrucción, que me gusta mucho que en realidad, o sea, se está destruyendo, pero al mismo tiempo se está levantando. Esta era como estaba, como había quedado, o sea, cuando todavía existía completa. Es cuando la empezamos como a destruir, ¿no? Como primero a fragmentar. Y bueno, se inauguró en realidad en blanco, a ver si tengo una en blanco, creo que no. Formaba parte como de toda una instalación que estaba con estas pinturas, o sea, estas son de otra serie, digamos que acompañaba hasta otra pintura, que me gusta mucho entrar al estudio y como tener esta que tiene, que me observa un poco. Estas son, acompañaban como a este mural que estaba atrás, y estas más bien reproducen solo las partes faltantes de otros murales que estaban de manera parcial, ¿no? Que son estos. Mira, o sea, como por ejemplo esto. O sea, tenías el mural atrás y a escala 1:1 estas pinturas, o sea, es chistoso, las ves y como que no parecen tan grandes. Esto es la mitad de lo que estaba, o sea, tuve que cortarla. Y hay varias que tuve que tirar y probablemente se tengan que rehacer más bien, como para volver a que existan, porque no cabían en mi estudio. O sea, es como brutal el tamaño de ese museo. Y para el cual también se hizo pude colaborar con el ANSIC. Fue una gestión increíble, que básicamente analizaron, es la primera vez que se analiza de esta manera como no intrusiva, pero los materiales originales de las pinturas, y con esa lista de materiales originales fue que hicimos pues estas, ¿no? O sea, esta es otra, por ejemplo. O sea, me interesaba que había como este regreso de algo, pero también era el regreso de lo material hacia un poco entrar en conversación. Y a ver si tengo... Todo eso se inauguró... Aquí está. Se inauguró... quién sabe por qué no lo tengo, pero... mira, se inauguró, hubo una pieza como un concierto que también formó parte de la exhibición. Había todo el análisis de estas piezas materiales y al mismo tiempo había una gran pregunta sobre algo muy inmaterial, que fue el terremoto, que empezó como a ocasionar pues esta fragmentación de este espacio. Y había como una gran pregunta: ¿cómo regresas a algo que no es necesariamente material? Y fue otra pieza que, o sea, como que fue toda una investigación de entender, como llegar a entender el terremoto de 1845. Fue una investigación que empecé en el 2015, en donde empecé a revisar todos los terremotos de la actualidad hasta 1845. Y luego, además, que fue brutal, porque, o sea, la idea de la pieza es, a partir de estos registros se hicieron varias cosas, y que además surgieron como en el proceso de investigación, porque, a ver, cuando estaba investigando para esta pieza, a ver si está... resultó que muchos de los registros que podía encontrar estaban en estas condiciones, en el archivo sismológico. Y había una cosa muy extraña, o sea, eran como que hacían su degradación, ¿no? O sea, como que traía incluso sus dobleces, o sea, como muchas de las cosas que eran parte como de la materialidad del registro, o sea, como que se volvían parte, se volvían como la representación de un paisaje, se volvía un paisaje mismo, pero en micro, ¿no? Y lo que hice fue hacer una pieza
para coro, que me era muy importante que cómo va a regresar como este elemento, ¿no? Y que fuera como la voz humana me parecía muy fuerte, porque era como, pues es como este intento de estar entendiendo algo que es mucho más grande y que realmente nunca, o sea, es infrasónico. Entonces, no importa cuánto intentes interpretarlo o registrarlo o entenderlo, o sea, está a una escala tan grande que es un intento como muy fallido, pero al mismo tiempo también muy, pues como un punto crítico, como y emocional también muy fuerte. Luego además, esto se embocó en un libro, ¿no? que compilaba toda la investigación y la composición, que además tuve que reeditar, o sea, como que replantear totalmente porque sucedió el sismo del 2017 y eso también como que puso en perspectiva muchísimo esta pieza. Pero todo esto porque con esta, por aquí sale, como inauguramos es muy difícil hacer multitask. Inauguramos en blanco los muros, y a lo largo de los 4 meses estuvieron siendo pintados, ¿no? Bueno, no sé, a ver, pregúntenme algo más, porque aquí ya me puedo o seguir o ir hacia otro lado. A ver. Pues les puedo contar también de ahorita. O sea, pues sí, o sea, hay como proyectos, pero les digo que hay como un tiempo más amplio, entonces es como rico que se estén combinando como muchos tiempos. Sí, gracias, Mark, sobre la idea de pensar la pieza como fragmento, como con relación a la teoría de Schlegel. Y sí, pues, hablando de fragmentos, justamente estoy como analizando para un proyecto que parece ser y ojalá se presente a finales de año en Tlatelolco. Estamos también como en un proceso medio detectivesco sobre algunos libros de coro en relación con la historia de Tlatelolco, que es densísima y muy escabrosa, pero cuyo archivo he estado como investigando. ¿Cómo me preguntan, cómo empezaste a interesarte en la restauración? Pues ha sido más bien como por tener encuentros con cosas y te das cuenta que la restauración en México además es algo como muy maravilloso, o sea, como que haya mucha gente dedicada a eso, muy clavada y como grandes posibilidades de colaboración, como para entender justamente la historia y como la materialidad desde una cuestión más profunda, ¿no? O sea, a veces incluso no visible, ¿no? Que eso me parece como, o sea, hablar con restauradores luego es muy extraño, o sea, o es también como cuando hablas con como con personas que no, que trabajan como con procesos tecnológicos, que a veces hasta como que piensas como qué potencia habría como de traerlos en conversación en espacios educativos, artísticos o demás, porque o sea, entras en un plano como muy abstracto y también como muy imaginativo de qué usas para ver más, ¿no? Un poco lo hablaba el director de Lansic, que colaboró para las piezas de pintura, ¿no? O sea, como pensar estas herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, el telescopio se creó primero para ver largas distancias en la Tierra, después se les ocurrió que podían voltearlo al cielo, y ahora esa misma tecnología que como que fue desarrollada para ver al cielo es la misma tecnología que se usa para analizar una pintura. Y ese tipo de relaciones, o sea, nos pone en un plano tanto artistas como sociedad y como humanidad, como de entender el mundo en otro plano. Entonces, como en otro diálogo, y me parece como muy importante expanderlo, ¿no? Pero sí, o sea, tiene que, con lo de la fragmentación que acá me dicen, es muy interesante, la materialidad del sonido. Sí, de hecho, de alguna manera es chistoso porque yo sí lo pienso, o sea, al final son procesos como muy escultóricos, trabajar incluso con procesos que implican sonido, porque en realidad literalmente es eso, o sea, estás
Ahora hay una problemática muy curiosa con ideas sobre esta pieza, por ejemplo, porque implica un coro. Y resulta que por toda la cuestión como de emergencias de la pandemia, los coros están prohibidos. O sea, no se puede cantar. Está prohibísimo, ¿no? Y es mucho por el caso también muy famoso que hubo y terrible, ¿no? De este coro que ensayó y todos se contagiaron y resulta que 2 murieron y es terrible y es muy cabrón como opera como justamente esta invisibilidad de las cosas, o invisibilidad para nosotros, ¿no? Y es porque literalmente está sucediendo eso, o sea, lo que estás haciendo es mover partículas que no vemos, ¿no? Pero a la hora de estar discutiendo, como viendo posibilidades para esta pieza con Sofía Carrillo, que es la curadora de lo que va a ser esta exhibición, y con la que tengo como un diálogo como muy rico, porque es muy clavada también y como muy, pues como que se mete muchísimo en los temas, es el tema de la distancia, o sea, que tiene que ser una pieza que sí, que es muy pertinente que sea que sea sonido la que esté entablando como parte de lo que queremos como que entre en diálogo, y de alguna manera también, o sea, que trae a conversación que es un medio que es tacto a distancia, ¿no? O sea, que es una forma de acercarnos entre nosotros sin necesariamente estar juntos o en peligro, digamos, en estas circunstancias, pero justamente cómo nos pega lo invisible a pesar de la distancia, ¿no? Y esa va a ser como una cosa interesante a trabajar como en estas condiciones, así como todo lo que viene también, pues proyectos que vienen y que como que empiezan a pensarse, ¿no? Desde las condiciones del presente, ¿no? No sé si voy así a saludar rápido y no sé si alguien más quiera preguntarme algo como para dirigirme hacia algún lado, y en realidad no nos queda mucho tiempo. De hecho se me fue totalmente la idea, porque también iba a hablar como de la fragmentación. Muchas de estas imágenes fueron vandalizadas, ¿no? O sea, como rayoneadas, ¿no? Quién sabe por qué, cuál es la causa exactamente, ¿no? Lo que he estado haciendo es como transcribirlas como para verlas de manera más clara. El registro que tengo ahorita, o sea, todavía no tenemos acceso como a archivo, entonces he estado como trabajando con un registro que yo tengo, para verlo, ¿no? Pero también, pues trazándonos de su abstracción, o sea, como que hay muchas cosas que están, que están como, o porque está mojado, está como afectada la tipografía o algo así, pero también otras que es también esta parte de la fragmentación que va a ser como interesante, como este caso, que por ejemplo este pedacito que está acá, pues es esto, ¿no? ¿Cómo interpretas eso? En realidad tiene otro nivel de dificultad, pero básicamente dentro de la investigación que he estado haciendo, entendiendo Tlatelolco y también el canto llano como una herramienta como que vino con la colonización, pero que es una herramienta como muy, muy particular porque, o sea, no es enteramente violenta, más bien es una herramienta de tremenda seducción, ¿no? O sea, y dentro de mucha parte de la investigación que he estado haciendo es estas menciones constantes de que como les llaman, o sea, los naturales, ¿no? O sea, después de la conquista, o sea, realmente no se convertían o no decidían como pues aceptar una serie de un nuevo orden, ¿no? Tanto por lo que predicaban o las condiciones, ¿no? O sea, como que tan obligados eran, sino por la música. O sea, había una seducción más bien de participar y pues de ser parte de algo. Me preguntan cómo tuviste acceso a esos libros de canto llano, están increíbles. Estos libros, o sea, este registro, les digo que ahorita estamos justamente, estoy gestionando con Sofía Carrillo y con varios del Museo de Tlatelolco, el poder como tener acceso a otros más. Pero estos fueron de una exhibición que hubo en el Museo del Virreinato como en el 2015 también, o 2014, no sé, en Tepozotlán, a la que vi que estaba en exhibición y me lancé a Tepozotlán a verlos, y era una exhibición que ahorita les digo quién la organizó, porque
se llamó Magnificat y estamos justamente viendo si podemos poner en contacto Juan Abel Ramos y Patricio Trejo, porque estaba muy bien la museografía y el tipo o sea, la cantidad de archivo que fue como exhibido era bastante numeroso. Y eso se quedó en mi archivo así años. Y después, ahora que he estado como en conversación, empezamos a revisar muchos otros temas hasta que poco a poco se fue yendo hacia esto y fue que dije, tengo yo este archivo, empecé como a revisarlo, empezamos también a platicarlo. Y bueno, hay una imagen que es la que estoy trabajando ahorita con varios, como estoy viendo con, de hecho, una intérprete, Aura, de hecho, me va a enviar mañana como unas pruebas, ¿no? Porque dentro de la investigación, perdón que luego no enfoco bien porque no puedo, o sea, estoy viendo otra cosa y no puedo ver la pantalla al mismo tiempo. Pero, dentro de la investigación hay una frase que me pareció como brutal, de una carta, ¿no? Que habla que los naturales tocaban a misa y cantaban las horas de Nuestra Señora y que a pesar de sus flacas voces aprendieron ejerciéndolo sin equivocarse, aunque tuvieran los libros de coro al revés. O sea, y esa imagen que me parece como sumamente absurda, pero al mismo tiempo habla de esta seducción de la que hablaba y de esta como pues sí, lo que estaban buscando era como participación y más bien y estaban cantando aunque no pudieran leer, ¿no? Aunque no entendieran incluso leer muchos de ellos latín en ese momento. O sea, había un proceso muy temprano. O sea, esto es como justo los primeros años después de la conquista, ¿no? Donde está viendo todos estos procesos de quien aprende latín, español, ¿no? O sea, y demás, y al mismo tiempo que está viendo también composiciones en náhuatl como para poder como pues como enseñarles justamente como la religión y demás, pero o sea, hay una mezcla extrañísima en ese momento que me interesa mucho, y fue esa imagen la que estamos trabajando. Estoy trabajando con Aura y con la idea de un coro, si sucede, yo creo que sí, de cantar estas partituras antiguas al revés. O sea, cambiar totalmente la escala y cambiar totalmente también el reconocimiento de un lenguaje que parece alienígena, ¿no? O sea, en donde una U se vuelve una N, ¿no? Y en donde otro símbolo puede adquirir como justamente otra pronunciación según quien lo está leyendo, ¿no? Y de la identidad de quien está como intentando descifrar como estas imágenes al final, ¿no? Entonces, pues sí, esto es en lo que he estado, o sea, como que he estado haciendo estas transcripciones, he estado investigando y he estado viendo he estado dándole abajo, me había hecho un tecito. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o algo. Hay cosas que quedaron como congeladas, o sea, estos metrónomos. Estaba bien, estos son algunos de los otros fragmentos, de los que también están abajo, de los vaciados. Estos metrónomos también pues estaban en proceso de hacerles cosas, pero se quedaron en pausa hasta por otra exhibición que es el próximo año. Bueno, más bien que era este año y que más bien ya es el próximo. Y bueno, no sé si tienen, creo que ya pues básicamente hora. Si quieren alguien hacerme una pregunta, este es el momento. Si no, me dio mucho gusto tenerlos en el estudio, compartir un té a distancia. Con los metrónomos, me preguntan qué voy a hacer con ellos. Pues son parte de una pieza, bueno, como más bien un proyecto como muy vasto. En realidad los voy a, pues los voy a, pues no romper, pero sí como medio atravesar. O sea, cuando empecé justamente a trabajar mucho con entender como mi práctica y por qué dentro de mi práctica, o sea, la música siempre ha sido como importante para mí, pero porque
o sea, como que en un proceso muy temprano, por ahí de 2011, ¿no? 2012, en donde después de salir de la escuela, ¿no? O sea, estaba como desaprendiendo muchas cosas más bien y como intentando aproximarme a la imagen desde mis términos y aproximarme también como a entender como las cosas desde mis términos. O sea, un poquito después, como en 2013, que empecé a entender a la parte como audible que era tan importante para mí y que hablaba de una complejidad, o sea, como de lo que está justamente fuera de cuadro, ¿no? Y que me parecía siempre muy incompleta de la imagen, o sea, la imagen, al final vemos y escuchamos al mismo tiempo todo el tiempo, así es la experiencia normal, ¿no? Y hay otras cosas sucediendo también. Entonces, como que había una parte como muy, pues, incompleta de pensar que una imagen no tuviera esa correspondencia nunca, ¿no? También, o sea, yo vengo también, o sea, o sea, como que hay una cultura audiovisual que me es mucho más, como lógica, ¿no? De que las cosas se mueven. Y esto fue o sea, es parte de un proyecto más grande, ¿no? Que tiene que ver con entender como sistemas de medición de tiempo a través también de lo audible y a través también de otros sistemas que determinan cómo experimentamos como el paso del tiempo. Y uno de y investigando así como encontrando datos me encontré con uno que parece ser que nadie ha como que, o sea, que, con una coincidencia que en realidad como que no es mencionada en realidad en ningún lado, más bien como que a mí me parece como que la encontré por estar viendo estos dos mundos, que tiene que ver con que el metrónomo estándar va de 200 a 40, más o menos, 42. Estos tiempos, ¿no? Como el tempo que se usa como regularmente, coincide justo con el tempo de pulso humano. O sea, el pulso más bajo, tanto para un atleta, hay un atleta que puede, creo que, pulsar un poco más bajo, pero como el normal en sueño, me parece que todo lo que tocas lo deconstruyes, pero lo fragmentas. Sí, puede ser. Es 40 y el más alto antes de como de colapsar el corazón es 200. Entonces esto es como un monumento como justamente al tempo humano, ¿no? Que igual con la idea como del sismo, ¿no? Lo que hacen los sismólogos cuando quieren como hacer audible al sismo es justamente que le aceleran el tiempo. Y parece como muy obvio en términos de ingeniería, pero en realidad es como muy claro. O sea, lo que están haciendo es hacer más chiquito un fenómeno que para nosotros es muy grande, temporal y espacialmente, ¿no? Entonces, lo que yo hice durante 2 años con el apoyo de una beca del programa de producción y de investigación en arte y medios, por ese tiempo, fue investigar, pues intentar más bien descentralizar y como el metrónomo como está como rango humano y clavarme a ver si cuántos pulsos podía encontrar de todos los animales que pudiera encontrar en, eh, en papers científicos y demás que fueran públicos. Entonces terminan siendo metrónomos como bien raros, ¿no? O sea, como a veces en ciertos estados, o sea, como que cada uno tiene que ver con un estado distinto. En estados de sueño, según lo que encontré, o sea, ¿no? Se expanderá o se reducirá del uno u otro lado, en algunos casos se expande para todo, ¿no? Y en general, o sea, como los datos ya en general, o sea, como que se plantea un metrónomo cuyo tempo más bien va de 1 a 1500, en donde el 1 es una almeja durmiendo y el 1500 es una musaraña en estrés. Entonces, Dul pregunta, ¿esos papeles que están en la pared, de qué son? ¿Cuáles, Dul? ¿Cuáles de todos? Son pruebas, o sea, como que todavía no son nada en específico. Sí, realmente no podría, o preferiría como reservarlos todavía como porque no tengo claro hacia dónde van, pero básicamente así son para ver. Los de tamaño carta, ¿cuáles? ¿Esos? Son más chiquitos, pero se ven. De hecho, esos son huellas. Hay un proyecto, les digo que trabajo como mucho en paralelo, pero hay un proyecto que he estado intentando bueno, ahora es un poco más complicado ver cómo iniciar, que tiene que ver un poco pues sí, como entender una noción del cuerpo invisible también, ¿no? Y hay como hace tiempo estuve
en Abu Dhabi, estuve en una residencia un mes en Emiratos Árabes Unidos. Y eso fue en 2015 también. Y me acuerdo que en ese momento estuve tomando videos de yo intentando como imitar la huella de un animal que no podía ver porque hace tanto calor que salen en la noche. Entonces, yendo al desierto, aunque sea muy temprano, nunca ves ni un ser vivo, ni humano ni no humano. Entonces, había una cosa como de sentir que hay algo que pasó y que estuvo ahí. Y son como registros de esto, que son objetos más bien inanimados. Como que pensarías que no se moverían, pero que en realidad es así. Y realmente todavía no, o sea, todavía no es que lo esté pensando para algo, solo estoy haciendo pruebas. Pues creo que ya. Pues estuvo interesante y a gusto estar como con ustedes de manera invisible también. Y pues antes de empezar la sesión, estaba chistoso porque me estaba tomando algo acá y me di cuenta que hay un mosquito, no sé por qué hay, que no recuerdo haber matado aquí, pero creo que aquí voy a terminar la sesión y les mando muchos saludos.